Wally, Tonali, bueno, ya estamos casi a la mitad del trimestre, a punto de terminar, y entonces es un buen momento para hacer un pequeño resumen, respirar profundo, sacarlo y hacer los ajustes que sean pertinentes. Entonces eh, voy a mostrar la pantalla esto no es, esto es algo que aprendí hoy, bueno, ayer. Esta es la clase de metodología de investigación de los miércoles. Y lo que ya llevamos es las generalidades e historia. Creo que ahí no hay ningún problema, ¿no? Eso era más o menos lo que hablábamos de la historia, por qué tenemos que someter a los comités de investigación y por qué debemos de hacer. Creo que ahí no hay ningún problema, ¿no? No, Sof. Sí, ahí todavía no se complica. Ahí todavía no se complica. Creo que se empieza a complicar cuando ya vamos en la estructura del formato del protocolo, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que vimos ahí, estimada Caro? ¿Te acuerdas que era lo que veíamos? Del tipo de estudio que hiciera de causalidad, etcétera, ¿te acuerdas? Pues era como la clasificación, ¿no? Entonces decíamos, son clasificaciones muy grandes, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando, son clasificaciones grandotas, en donde yo primero tendría que clasificarlo en si es un estudio de causalidad o es de prueba diagnóstica. Después de que ya hago esta parte, el segundo paso es respirar profundo y hacer el diseño arquitectónico. Y el tercer paso es cómo voy a solucionarlo, o sea, cómo va a ser mi mejor manera de solucionarlo. Y entonces ahí entro a la parte de si es un ensayo clínico, si es una corte, si son casos y controles o si es transversal. ¿Te acuerdas, Caro? ¿Sí? ¿Qué fue lo que te quedó a ti de esta clase? ¿Qué fue lo que más aprendiste de esta clase? Pues primero era lo de, o sea, clasificar si tú controlas la maniobra o no para saber si es observacional o experimental. Lo de longitudinal o transversal era dependiendo del número de mediciones que tú fueras a hacer en tu estudio. Y pues prácticamente eso, más que nada. Y entonces, hasta aquí ya voy escribiendo el trabajo final, ¿no? Entonces, el trabajo final ya empieza a ser poner el título a mi obra, que el título tenga estado basal, maniobra y desenlace, y hablar de los objetivos, el objetivo general y los objetivos secundarios. Marta, ¿te acuerdas que platicábamos de qué es un objetivo general y cuáles son los secundarios? Sí, cuando estamos hablando de un objetivo general, es el objetivo como principal que tenemos en nuestro estudio, en donde es el objetivo que va a contestar nuestra pregunta de investigación. Y los objetivos secundarios son aquellos hallazgos que tengamos adicionales a ese objetivo primario, en donde podemos tener otros hallazgos durante el estudio y que también pueden ser importantes. Ok, pero entonces el objetivo general es como si fuera, los objetivos son como si fueran una pirámide, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de un objetivo, el objetivo general solamente es la punta de la pirámide. Solo es la punta de la pirámide. Y los objetivos generales, perdón, los objetivos secundarios son lo que va dando, o sea, son los pasos que me llevan al objetivo final. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el objetivo de evaluar, Ricardo, ¿cuál era tu objetivo? Mi objetivo es evaluar la seguridad y éxito clínico y terapéutico de una técnica versus otra. De una técnica, ¿no? Entonces, ese es el paso final. Ese es el paso final. Y entonces aquí yo tendría que empezar desde abajo, desde la parte epidemiológica. Entonces aquí en la parte epidemiológica, pues yo tendría que determinar cuánto éxito tienen, ¿no? Primer escenario, cuánto éxito tiene una cirugía, cuánto éxito tiene otra cirugía, ¿no? Aquí podríamos poner otro,
cuál es la seguridad de una cirugía, cuál es la seguridad de la otra. Después ya en otro contexto podría empezar a hacer las comparaciones y después en otro contexto podría decir cuáles pueden ser los modelos multivariados que me pueden llevar al triángulo final, que es tener este objetivo final del objetivo característico. Una cosa que no tenemos que perder de vista es cuando hay déficit de atención del investigador, Marta. No sé si se entiende qué es esto del déficit de atención del investigador. Tú lo hemos platicado, hemos hecho bromas al respecto. Sí, que es cuando perdemos de vista cuál es el objetivo principal y hacemos nuestro cálculo de tamaño muestra o hacemos otros tipos de diseños dentro de nuestro estudio porque perdimos el objetivo principal y nos vamos como por una tangente que no era nuestro objetivo. Por ejemplo, aquí en ¿cómo me podría ir por la tangente? Bueno, pues me podría ir por la tangente si yo quisiera no comparar una técnica contra otra, sino decir que, no sé cómo me podría ir por la tangente. ¿Qué piensa, Sofi? ¿Cómo me podría salir de esta tangente, por ejemplo? Cuando haga análisis, ¿cómo? Estaba pensando que a lo mejor podría ser que estamos evaluando técnicas, pero que el investigador pierda de vista las técnicas y se quede con las características sociodemográficas que llevan hacia una enfermedad, por ejemplo. Okay. O sea, a un desenlace como antes del desenlace que estamos buscando. Que podría ser quizás los factores pronósticos de la misma enfermedad dentro de la misma enfermedad y buscar los factores pronósticos además de la técnica, ¿no? Aquí, por ejemplo, él tendría que estar muy seguro que es un grupo de pacientes muy homogéneo para que no se le haga bolas el engrudo, es decir, para que no tenga dos triángulos y tenga dos objetivos distintos, ¿no? Entonces, esta es una parte muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que ya tenemos el título, esta parte de los objetivos generales y secundarios, y después esta parte del diseño arquitectónico, que a mí me parece que el diseño arquitectónico lo hemos estudiado mucho, entonces no siento que haya ningún problema ahí, ¿no? En ese aspecto. Entonces, el diseño arquitectónico es cómo lo voy a solucionar desde el punto de vista teórico, o sea, no estoy diciendo cómo lo voy a solucionar en el escrito, sino es desde el punto de vista teórico, ¿no? Y los tipos de estudio me parece que no tendrían tampoco ningún problema, ¿no? Hasta aquí fuimos bien, ¿cierto? Perfecto. Y entonces, después de esto... En el tipo de estudio bastaría que pusiéramos como de que, por ejemplo, en mi caso, componer que es una corte prolectiva y cerrada, ¿es más que suficiente? Sí. A mí me gustaría que pusiéramos lo que hemos visto. Por ejemplo, corte prolectiva, ¿no? Corte prolectiva cerrada, observacional, analítico, por nada más para endulzar mi oído. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Pero bastaría con corte prolectiva. ¿Ok? Bien. Y después de esa nos fuimos a la siguiente clase, que era las fases del desarrollo. Aquí lo que hablábamos era solamente para los ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Me parece que ninguno de nosotros va a ser un fase 1, fase 2, pero aquí lo que me parecía era que nos permitió ver estas de las fases, ¿no, Marta? ¿Tú qué te quedó a ti, Martita, de esta clase? Pues primero, lo que diferencia cada fase y lo que involucra cada fase, ¿no? Que en la fase 1 es, es en población sana para ver la seguridad del fármaco y es en una proporción muy pequeña de la población. En la fase 2 también es para ver la seguridad del fármaco, establecer las dosis y eso es en una población mayor, pero ya es en una población enferma o con la patología que queremos estudiar. Y en la fase 3 ya es en una población enferma mucho más grande, en donde también el investigador está tratando de determinar cuál es, la fase 3.
Creo que ya Ayúdale, hay... Ricardo. Ricardo, ayúdale. ¿Mandé? Fase 3. Sí, Ayúdale, Ricardito. y... La fase 3 es de seguridad y eficacia. Ajá. Y la fase 4 ya es cuando es como se libera el fármaco a toda la población en general y nada más depende de los reportes que haga la gente de si tuvo un efecto adverso o cosas así a la farmacéutica. Los fase 4 también lo hace la farmacéutica. También son diseños en donde se da seguimiento de largo plazo. De 2000 y de 3000 y de casi, ¿no? Ya es como tal. Si no vieron el video del sábado, en el video del sábado lo que vimos fue el uso de aspirina profiláctica. Entonces, en ese estudio de aspirina profiláctica, ya se había demostrado que sí disminuía la mortalidad y lo llevan a cabo en el mundo y se dan cuenta que no disminuye nada. O sea, que la gente no se lo toma. Entonces, ahí tienes otros puntos, ¿no? Y entonces, a mí aquí lo que me gusta es la parte del reclutamiento de los pacientes, que podría quedar muy bien en su estudio para decir cuántos pacientes invité, cuántos pacientes se me fueron perdiendo, cuántos pacientes, ¿sí? Cuántos pacientes salieron, cuántos pacientes quedaron, para poder hacer este tipo de circunstancia de entender por la magnitud del problema, ¿sí? Y entonces, esa fue la clase de fases de desarrollo clínico, ¿no? Y después seguimos platicando sobre diseños. Y entonces, aquí en los tipos de estudio, la tarea era, ya empezábamos, ya seguíamos escribiendo el protocolo final. Y entonces ya tenemos los tipos de estudio y veíamos cuáles eran las medidas de frecuencia, de relevancia clínica y de relevancia absoluta. Y entonces, esto dependía del tipo del tipo específico del estudio. Y entonces, claro, si es un estudio transversal, ¿cuál es la medida de prevalencia y cuál es la medida de relevancia clínica, de eficacia relativa? Si es un estudio transversal. Si es transversal, es incidencia. No, Ricardo. Si es un estudio transversal, ¿cuál es la medida de frecuencia? Es, no es incidencia, es No. prevalencia. Si no es Chan, es Juana, ¿no? Es Entonces, prevalencia. ¿y cuál es la medida de eficacia relativa? ¿Eso es lo de relevancia clínica? ¿Sí? ¿La razón de momios? Claro. En el transversal, Entonces, sí. Entonces, Ajá. en el transversal es la prevalencia, la medida de relevancia clínica es el OR y la medida de, ¿cómo se llama? Perdón, es que aquí no los puedo mover un poquito, déjame. La medida de relevancia clínica son los odds ratio o razón de momios o razón de prevalencia, ¿sí? Aquí le podemos poner razón de momios. En inglés le podemos poner odds ratio. En mexicano, nosotros no decimos momios, nosotros decimos razón de prevalencia. Y después de esto, cuando intentamos explicar, ¿no? Cuando intentamos hacer una explicación al paciente, entonces podemos utilizar algunas otras como por ejemplo, de explicación, podríamos utilizar reducción de riesgo relativo, por ejemplo. Y luego tenemos todavía esta parte de acá, que sería la absoluta, para ver cómo funciona. Y entonces, en la absoluta también podríamos ocupar, por ejemplo, la reducción absoluta de riesgo, ¿no? Y ahora, cuando es un estudio de casos y controles, Marta, ¿cuál sería la medida de frecuencia? En casos sin controles, habíamos quedado que no podemos sacar como ningún dato porque solo es comparar los que ya tienes contra sanos o los que no lo tienen. Solo es la relación de caso y control.
¿no? Eso era muy importante. ¿Y la medida de relevancia clínica? Sof. ¿La medida de relevancia clínica cuál era? El riesgo relativo. No, no es cierto, No, es la Caro. relación de casos y controles. No, Caro. Y era algo de proporciones, ¿no? Pero no me acuerdo Algo de qué era. proporciones. Ricardo. ¿Cuál era la medida de relevancia clínica? No me acuerdo de ese. ¿No? También los razón de momios, ¿no? Claro. También es razón de modos. Ah, sí, porque es transversal. Es transversal, claro. Entonces es razón de momios y la explicación es exactamente la misma. Ahora, ¿qué tal, Marta, si el estudio es de corte? Ahí la corte siempre es la incidencia. Claro. No, primero tendríamos esta que sería la incidencia, la medida de frecuencia. Ajá. Sof, ¿y la medida de relevancia clínica? Es Claro. Ahí sí es la de riesgo de OR. No, ¿cómo? Riesgo ¿Riesgo relativo. relativo? Riesgo relativo, muy bien. Y cuando intentamos explicarle a nuestros pacientes, ¿qué fórmulas podemos usar? Ricardo. La reducción absoluta del riesgo. Ok. Hace Casi la reducción de riesgo relativo, puede ser, Ujú. ¿no? Acá, por ejemplo, también Número le puedo decir, necesario. Bueno, ese es de los absolutos. claro, Sí, claro, de número los necesario a absolutos, tratar. puede ser, también lo puedo utilizar, ¿no? RR, número necesario a tratar, muy bien. Y si ahora estoy haciendo un estudio de tiempo persona, si ya no me interesa la incidencia como tal, sino ahora quiero ver el tiempo persona, cuánto tiempo tarda en llegar uno con otro, ¿cuál sería su medida de frecuencia? Las curvas de Kaplan-Meier. Las curvas de Kaplan y Meier, ajá, ok. Que en este caso sería, cuando estamos hablando de frecuencia, vamos a decir que es el tiempo a tal cuestión, ¿no? A muerte, tiempo a mejoría, tiempo a circunstancia. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es la mediana de supervivencia, ¿sí? Esa es nuestra medida clásica, o sea que el 50% sobrevive a tanto tiempo. ¿Sí? ¿Sí, sí? Y ahora, ¿cuál sería la medida de relevancia clínica, Martita? Para los estudios de tiempo persona. las curvas de sobrevivencia. ¿No? ¿No, Ricardo? ¿No? El hazard ratio. Claro, claro, el híbrido de riesgo, ¿no? En inglés, hazard ratio. En español, podríamos decir que es un híbrido. El híbrido de tiempo-persona, ¿no? Híbrido de riesgo. Y esta también podría explicarla con reducción de riesgo relativo, restar 1 menos el número, pero aquí no puedo sacar estas absolutas de reducción absoluta de riesgo. Y en caso de los ensayos clínicos, Ricardo, ¿cuáles serían las medidas? Pues, también son igual que en la corte, también es un estudio longitudinal y también es riesgo relativo, reducción de riesgo relativo en explicación y el número necesario tratar y RAR. Buenísimo. Oye, tú mismo, ¿y te acuerdas? Aquí ya no alcanzamos a ver muy bien las guías Equator, pero tú me podrías decir para qué estaban diseñadas estas guías Equator. Están diseñadas para, o sea, el objetivo es como mejorar la calidad de los estudios, de la publicación de los estudios. De la publicación de los estudios. Y cada guía está diseñada para cada uno de los tipos de estudios. O sea, hay guías para cortes, guías para ensayos clínicos, guías para los distintos tipos de estudios. Buenísimo, ¿no? Entonces, Es una iniciativa británica que ya tiene varias sedes en el mundo. ok. Y entonces aquí podemos encontrar, dependiendo del tipo de estudio, si son ensayos clínicos, estudios observacionales, etcétera, etcétera. Pero tú en específico encontraste esta de aquí, ¿no? Que es la guía que es Strokes. ¿Nos quieres platicar un poquito de esta guía Strokes que tú encontraste?
Pues es la guía para cortes, que es o sea, de la tarea que era ver qué guía correspondía más o menos al estudio que estoy haciendo, y esa es la guía que corresponde para cortes, que son de cirugía, que digo, no, la radiología intervencionista no es cirugía, pero finalmente es una técnica invasiva en un cuerpo, en el cuerpo humano, entonces por eso la consideré que esa sería la adecuada para lo que yo estoy haciendo, que es Claro, quirúrgica, es una corte en cirugía. claro. Y entonces, entonces aquí te da un checklist que es un poquito distinto, o sea, que tiene un poquito de diferencias con la strobe, que es la que se ocupa para las cortes normales, ¿no? ¿Qué diferencias crees que pudiera tener o qué es lo que te llamó a ti la atención cuando lo empezaste a evaluar? Porque, bueno, la que tú pusiste fue la del 2021, pero bueno, aquí podríamos poner justo lo que queremos, ¿no? Lo que queremos para el trabajo final es que el título tenga todas estas circunstancias, ¿no? Que diga qué tipo de estudio es, que tenga estado basal, maniobra y desenlace, ¿no? Y ¿qué fue lo que te llamó la atención a ti de la guía? ¿Qué crees tú que no habías visto, Ricardo? Pues es muy puntual, o sea, sí, o sea, como que te dice justo lo que se tiene que incluir y lo que no, lo que sobra, pues. Eh, pero, pues, no sé qué más. ¿Hay algo que no te sientes a gusto, que no hayamos visto? Por ejemplo, hemos visto la parte de ética, hemos visto la parte de los protocolos, los criterios de estudio, el diseño, ¿no? Y entonces, aquí, por ejemplo, en el diseño, aquí se responde la pregunta que tenía Sof, ¿no? Entonces, Sof tenía la pregunta, oye, ¿cómo estaría bien que quedara? ¿Solamente dejarle corte o se tiene que hacer de otra manera? Y aquí la respuesta es muy clara, ¿no? Sof, ¿ya viste cómo se tiene que hacer? ¿Sí? Sof, en Es, la, en la 5A. sí, justo. Entonces, sí, está bien que diga corte, pero tiene que decir si es retroproyectivo, si es de un solo centro, de varios centros, ¿no? Y entonces, pero esto ya viene en la parte de material y métodos, y en la parte de material y métodos podría decir en dónde está eh, esta descripción geográfica, ¿no? Y todas las partes de la intervención, ¿no? Sobre todo para ellos, Ricardo, que están haciendo cosas quirúrgicas, tendrían que platicar sobre cómo están haciendo todas las medidas prequirúrgicas, pretratamiento, cómo estaban los pacientes, ¿no? Que es algo importante que después que de repente podría no mencionarse, ¿sí? Sí. Entonces la verdad es que esas guías nos ayudan muchísimo como para recordar, como para hacer cosas que no se nos olviden, ¿no? Entonces, eso fue el diseño de los estudios. Y después ya nos fuimos al análisis metodológico de unos artículos, ¿no? Y la tarea era ya leer como tal los artículos y sacar conclusiones. Marta, ¿a ti qué te quedó de esto? De esta tarea donde ya creabas la pregunta de investigación, evaluabas las cosas bivariadas. ¿Qué fue lo que te quedó a ti? A mí me gustó mucho porque cuando estábamos haciendo el análisis en equipo, fue muy interesante que hayamos llegado como a las mismas conclusiones de acuerdo a los 3 estudios que estudiamos, y que los 3 estudios eran como muy similares en sus resultados. Em, Creo que es como muy interesante que muchos estudios se quedan en el análisis bivariado, y únicamente se quedan en lo descriptivo, y solo de los que estudiamos, solo uno tenía el análisis multivariado, que es donde, pues, este análisis estratificado, donde tomamos en consideración cada característica del paciente y si sí sirve o no sirve, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho del trabajo que hicimos. Oye, y Caro, ¿y qué me dices sobre esta circunstancia que de repente uno ve en las noticias que dice, ay, hay controversia en tal estudio, o hay controversia sobre el uso de la vacuna, o hay controversia sobre el uso de las mastografías, o hay controversia de todo? Pero cuando se sentaron ustedes tres a hacer la tarea, ¿qué pasó? ¿Había muchas controversias o ya no hubo tantas?
Pues más que nada, yo creo que si agarras, por ejemplo, ellos lo hicieron creo que muy bien porque fue lo en relación a que si servía o no el medicamento en 3 cohortes y dieron, o sea, me refiero prácticamente las mismas cifras y el mismo beneficio en relación a que pues nada más te ha cortado unos días de estancia intrahospitalaria. Entonces, cuando una pregunta está muy determinada y te agarra yo creo que varios estudios de diferentes poblaciones, creo que puedes estar muy conforme con tu resultado. Ok, pero ¿y en tu caso? En el caso del trabajo que ustedes hicieron, Pues a nosotros nos faltaron los ejemplos. ustedes les faltaron los ejemplos. Bueno, entonces aquí la parte interesante del asunto es, correspondería a que a la hora que nos sentamos a leer todos juntos, es cuando podemos llegar a acuerdos. Y que una manera de poder llegar a acuerdos es poder hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me gustó de esta clase, ¿no? O que yo les quiero dejar. ¿Sí, Sofía? O sea, de cómo podría ser una buena discusión. Tú que estás viendo Residentes, ¿qué opinas acerca de esto de buscar 3 artículos y de llegar a una conclusión final? ¿Cuál es tu opinión? Justo ese fue como un tema el día de mi exposición, porque el doctor que me evaluó me decía que la población del ABC es muy particular, que tanto los pacientes son muy particulares como los residentes son muy particulares. Y él decía que la forma en la que está estructurado mi trabajo iba a no ser representativa. O sea, que mi población era tan particular que lo que yo hiciera no iba a significar nada porque mi población era así. Y no me lo dijo tan feo, pero básicamente me dijo eso. Y, o sea, cuando estábamos haciendo este estudio, este ejercicio de ver los distintos estudios, me quedé pensando en que a lo mejor lo que voy a hacer se puede después traspolar y tener los mismos resultados que en otras poblaciones, y así le voy a decir al señor así como de que sí se pudo. Porque así o sea, las poblaciones que vimos eran distintas. Un estudio era así norteamericano, mientras otro era europeo. Claro que son poblaciones distintas y se obtuvieron los mismos resultados. Eso se llama, José Antonio Jacome, gracias por vernos. José Antonio, esto que vimos, lo que intentaba explorar, justo como lo está diciendo Sofi, es validez interna y validez externa. Entonces, este concepto de validez interna y validez externa debe de quedar muy claro, y lo que intentamos hacer a la hora de leer 3 artículos distintos era que, bueno, era algo que quiero que tú me digas, ¿qué es validez interna y qué es validez externa? Pensando en lo que nos acaba de decir Sofi. Pues es darle esta comparación con grupos que probablemente no vivan en el mismo territorio o en el mismo ambiente, pero las características o la situación en cuanto a las variables, en cuanto a los resultados son similares. ¿Pero qué es validez interna? No lo sé. ¿No? ¿Cómo? Marta, ¿qué es esto de validez interna? Es lo de que el estudio, creo que es dentro de los mismos participantes, tiene la misma validez, ¿no? No. Validez interna tiene que ver con cómo hice yo el estudio. Si es una corte, si es un caso, o sea, si estoy siguiendo, si lo estoy haciendo muy bien, si la calidad de los datos que estoy consiguiendo en la población que yo tengo, lo hice bien. Entonces, por ejemplo, lo que se le pediría a Sofía es que en ella su trabajo esté bien hecho. No importa la población, o sea, la población que ella tuvo puede ser sui generis o puede no ser sui generis, ¿sí, no? Eso está por comprobarse. Lo único que le correspondería a ella, porque al final siempre va a ser en una población, o sea, siempre va a ser una población seleccionada que puede o no ser característica, lo único que se le pide a Sofi es que contenga todos los requisitos de si es una corte, los criterios de inclusión, todo lo que veíamos aquí con el stroke o con todos los requisitos metodológicos que hemos estado viendo, que el análisis sea adecuado.
A eso se le llama validez interna. Y ahora sí, claro, ¿qué sería validez externa? Pues que sea representativo de la No, población en general, ¿no? no, 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 no. Eso lo intento hacer, por ejemplo, yo intento que sea representativo o intento buscar una población donde yo pueda llevar a cabo el estudio. ¿Que puede tener muchos sesgos? Sí puede tener muchos sesgos, pero para eso tengo la tabla 1, para que los otros lo tomen. Y entonces la validez externa es justo esto que nosotros intentábamos hacer. Es que sea reproducible, ¿no? Ese es como el punto. Exacto. ¿Cómo que sea reproducible, Ricardo? ¿Cómo sé que es reproducible? Que el estudio que tú hiciste y los resultados que obtuviste puedan ser, o sea, si alguien hace ese mismo estudio en otro país con la misma calidad, con la misma validez interna, pueda obtener resultados similares. Para eso son los metaanálisis. Para eso vimos esto de leer 3 artículos, para decir, en otro país hicieron un estudio parecido y por lo tanto encontré no sé qué cosa, ¿no? Esto tiene mucho que ver, bueno, no sé si quedó claro, José Antonio, ¿no? O sea, cómo puede que no sea el mismo protocolo exactamente igual, pero sí sea muy parecido el protocolo, ¿no? O sea, porque exactamente igual solamente podría tenerlo con un estudio multicéntrico, pero muy parecido donde utilizo el mismo tratamiento y lo comparo contra el mismo placebo o el mismo tratamiento quirúrgico que lo lleve a cabo en distintos lugares, ¿no? Eso sería la validez externa, ¿sí? Y lo puedo ver en los metaanálisis. Sin embargo, aquí en México, a pesar de que esto es un principio básico de la ciencia, José Antonio, aquí en México ha habido esta palabrita que le dicen, ese es un refrito. ¿Has oído esa palabra? Es un refrito. ¿A qué se refieren con un refrito y qué piensas ahora de estos refritos? Yo lo entendía como una copia barata, o sea, una piratería de otro artículo. Así era como coloquialmente se conoce el famoso refrito. Y no solo en artículos, en muchas otras cosas. Pero hoy en día yo creo que es esta variabilidad externa, o sea, es el adaptar, el conocer, el implementar y el saber que lo mismo que pasa, lo que expusieron nuestros compañeros, lo mismo que pasa en China les pasó en Estados Unidos y al final eran poblaciones diferentes, pero el resultado fue similar o igual. Entonces, aquí, Marta, aquí la parte interesante es que quizás yo no cambiaría mi manera de pensar con un solo artículo. Pero si son varios artículos, sí me ayudaría a cambiar mi manera de pensar. ¿Podrías poner un ejemplo de esto que estoy intentando decir? Pues sí, o sea, yo creo que está muy claro el ejemplo que vimos la semana pasada en nuestro artículo, en donde después de haber estudiado 3 artículos de distintas poblaciones, por así decirse, tomando en cuenta distintas variables en el estado basal conforme al tratamiento idéntico de 10 días de tratamiento en pacientes con COVID hospitalizados en estadios 5, 6 y 7, o sea, exactamente el mismo, tenemos el mismo resultado. Exactamente. Entonces, Ajá. por ejemplo, yo estaba analizando este artículo que se le ha publicado el año pasado, ¿no? De unas controversias que existen sobre el tratamiento del apendicitis con antibióticos. Esto tuvo muchas repercusiones. Esto tuvo casi cuando salió el artículo original en el 2017, en el 2006, cuando le dijeron a los cirujanos que la apendicitis se podía tratar con antibióticos, ¿qué crees que pasó, Ricardo? Imagínate de que le digas a un cirujano, no, ya no debes de operar, si no le puedes dar antibióticos. ¿Te imaginas qué le pasó a ese cirujano como dogmático, como así de no, sin analgésicos y sin antibióticos, eso hay que operarlo porque si no se va a complicar? ¿Qué te imaginas que le pasó a este cirujano cuando vio el artículo en el 2006? Bueno, de hecho, tiene algo que ver también la radiología intervencionista porque en estudios se ha visto también que si solamente se da antibiótico y se llega a desarrollar un absceso, el absceso se puede drenar vía
percutánea por radiología intervencionista y tiene un desenlace prácticamente igual que el paciente que tiene una apendicectomía. Entonces somos parte del conflicto, pero sí es algo que no Pero, le gustó mucho a los pero, cirujanos. pero ponte, yo sé que eres muy joven, pero Sí, ponte tú en el papel de este cirujano viejito dogmático que ha hecho toda su vida, ha operado toda su vida la apendicitis y casi podría decir que la apendicitis es una enfermedad quirúrgica, sí, ¿no? es un conflicto, es como que llaman disonancia cognitiva, que no es algo que va en contra de lo que él piensa desde hace mucho tiempo. Entonces, este artículo es el séptimo artículo que se publica al respecto. Es el séptimo ensayo clínico en donde en esta ocasión, ahora sí, hacen un tamaño de muestra estúpidamente grande, ¿no? La aleatorización queda perfecta, 776 pacientes aleatorizados, con el fin de poder terminar con esa pregunta, ¿sí? Entonces, no es que sea un refrito, ¿no? No es que sea un refrito, sino que a veces no es tan fácil modificar el pensamiento de los clínicos. No sé si me explico, estimada Caro, ¿no? O sea, cómo a pesar de que tú veas los resultados y que veas que el tratamiento con uno y con otro es exactamente igual, ¿no? Puedas, ay Dios, ya se me fue la imagen. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. Sí, esto es lo que desde mi punto de vista me trae aquí a seguir trabajando, ¿no? A seguir estudiando este tipo de cosas. Ay, esta no es, fíjate. No les estaba enseñando nada, ¿verdad? ¿Sí habían visto, sí vieron el artículo? Sí, ahorita ya Era está. otro del New England, no sé, A ver, ¿cuál están viendo? el New England. Ok, entonces este artículo del New England finalmente hacen metodológicamente, reproducen esta controversia y ahora terminan encontrando que la eficacia es exactamente igual, ¿no? Y entonces, qué tipo de análisis se le haría si fuera un ensayo clínico, Caro? ¿Cómo, perdón? Sí, ¿cuál es la medida de relevancia clínica que se lleva a cabo cuando estoy haciendo un ensayo clínico? El HR. El HR si fuera O si sea, que fuera tiempo estuvieran en unas persona, curvas. Ajá. pero si fuera nada más apendicitis, se cura o no se cura a 7 días, ¿qué análisis harías? Sofía, RR. riesgo relativo. ¿Y qué dirías tú de un riesgo relativo de 0.99? Tendría que ser considerado como protector porque está debajo de 1, pero no ¿De es veras? clínicamente significativo. ¿0.99? O sea, ¿cuánto te ayuda? ¿Cuánto O sería sea, el nada. 1%? Entonces, eso es igual, ¿no? O sea, da igual dar antibióticos que operar. En este sentido, ¿qué te gustaría, Martita? ¿Tú qué le dirías a tu paciente? Si da exactamente igual a los 30 días, a los 14 días, es el mismo grupo, es más, duras menos días de hospitalización, ¿no? No, pues Tú, le diría que, o sea, no se opere, o sea, es el riesgo de pasar por una cirugía también, no sé si ahí pusieron como algún tipo de complicaciones en otra tablita, pero pueden sí, haber más, ¿no? Ujú. sí, claro, sí, por supuesto, complicaciones, sí, sí, sí. Y cuando yo te digo que los eventos adversos serios, tienen un 1R de 1.29, ¿tú qué me dirías? Que las personas que este, ¿Se operan? si se operan eh, tienen mayor eventos. Sí, pero esto no es significativo, ¿sí? Tú No, Ricardito, tú que estás más aquí pegado con esto, ¿tú qué les dirías? Sofía, adelante.
Ahí, ¿cómo hacen para hacer el cálculo del 1.29? Es, o sea, el riesgo relativo de tener efectos adversos, sí cirugía o sí antibiótico, Así es, ¿cómo? así es. Pero ¿cuál de Entonces, las dos sería? O sea, aquí sería una tabla de 2 por 2, justo como la estás viendo aquí, ajá. ¿no? Entonces hubieron 27 casos en este grupo y 20 casos en el otro, Ujú. ¿no? Y entonces con esto puedes hacer tu tabla 2 por 2. ¿Te queda clarísimo? ¿La puedes hacer? ¿Quieres hacerla? Creo Ajá, que lo que pero está entonces, preguntando Sofi es, o sea, que cuál, o sea, el 1.29 es para decir de la cirugía o de los antibióticos. O sea, ¿cuál ¿Quieres? favorece? Es el que pregunta Sofi, ¿no? Sí, aquí es como todo tiene que ver con antibióticos versus cirugía, ¿no? Evento adverso o no evento adverso. Entonces aquí lo que se está viendo es que es 1.29 en contra de la cirugía. Entonces, pero no es estadísticamente significativo, va de 0.67 a 2.50. En realidad, tendrías que decir que son iguales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, igual tendrías que decir que aquí 2.8 contra 2.9, las hospitalizaciones son menores en el grupo de los antibióticos. O sea, por hecho que mi maniobra es el antibiótico, no la cirugía, y por eso Sí, todo es en relación a eso, ¿no? O sea, claro, o sea, aquí lo que se está diciendo es que la parte dogmática era que antes del siglo pasado, en el siglo pasado, como que los cirujanos decían, sin analgésicos, sin antibióticos y todo lo que huele a apendicitis se operaba, ¿no? Eso fue como que lo que nos enseñaron a nosotros, ¿no? ¿No, José Antonio? No sé si a ti te tocó esa parte de que casi decías apendicitis se opera, ¿no? Es Sí, una cosa quirúrgica. Y entonces, pues ahora se retoman este tipo de cuestiones para poder platicar al respecto, ¿no? O sea, para ver cuáles eran las reacciones que esto podía tener, ¿no? Entonces, no sé qué pienses, José Antonio, de estos estudios que vuelven a ser exactamente iguales a los que se habían presentado previamente, ya un poco más grandes. Ya podríamos decir que este es un fase 3-4, donde lo seguimos a largo plazo y podemos tomar decisiones, ¿no? ¿Sí? por yo ese lo que estudio no lo había estábamos visto. comentando, pareciera ya una validez externa, porque tenemos el mismo alcance en poblaciones a lo mejor diferentes y la implementación que se hizo pues tiene los mismos resultados. Así es, totalmente. Sí, sí, sí. Ricardo. Ah, que ese estudio la verdad no lo había visto y es como para que saliera en la tele, porque está muy contundente. Bueno, el problema que tuvo es que fue hecho en el 2020. Entonces, para el 2020 las personas hablaban, para noviembre del 2020 la gente hablaba más de COVID que de otra cosa, ¿no? Para El- los residentes de primer año de cirugía. yo creo que este es un estudio buenísimo para Sofi, ¿no? O sea, Sofi lo que quiere es platicar con los residentes y decir que a los residentes, por favor, no se claven con un dogma. ¿Se entiende qué es esto de dogma de fe, estimada Martita? O sea, ¿cómo un residente puede tener un dogma de fe y podemos tener en una educación dogmática? Sí, porque, o sea, yo creo que a todos nos pasó, ¿no? O sea, rotas con el mejor neurocirujano de todo México y lo que esa persona te diga es prácticamente ley ante tus ojos de R1 y le crees todo lo que te digan los grandes doctores, ¿no? ¿Y qué crees que pudiera suceder cuando tú dejas que los residentes piensen por sí mismos? ¿Qué crees que cuál crees que sea el efecto positivo que se pudiera obtener, Sofi? Yo pienso que hay un mejor desenlace para el paciente, porque entonces surgen dudas y a estas dudas hay como más respuestas y hay más proceso de investigación. Entonces, si el residente puede hacer como esta reflexión, esta ruptura de paradigmas, entonces puede encontrar las mejores respuestas para el paciente. Órale, órale, qué discurso tan bueno. Ricardito, ¿tú qué piensas al respecto de
Sobre todo a ti que seguramente te han de haber tapizado con decir que tu estudio no aporta nada nuevo. Y ahora tú presentas este estudio, dices, ja, 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 no aporto nada nuevo, vean esto. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Pero de qué exactamente? Sí, de la validez externa, exactamente. Ah, Pues yo creo que es indispensable, sobre todo para para lograr modificar los pensamientos dogmáticos. En medicina, la validez externa es lo que termina, pues, cerrando bocas. Sí, cerrando o abriendo bocas, ¿no? O sea, O porque abriendo. yo creo que algún cirujano de estos de los que ya tienen 30 años operando, le dices que le den antibióticos para la apendicitis y yo creo que eso abre la boca de varios, ¿no, Caro? O sea, es más, hasta alumnos chiquitos que, o sea, acabados de nacer, del tercer, cuarto año de la carrera, cuando ven esto, abren la boca así de... "Ah". Y entonces a mí que me operaron, ¿no? ¿Cuántos no han operado? Y sale el cuate y dice, bueno, fue una apéndice blanca, pero qué bueno que te operé, ¿no? Qué padre, ¿no? O sea, quedaste con o sea, se nos pasó la anestesia y quedaste medio mal, pero bueno, era mejor que, no vaya a ser que se complicara por usar antibióticos, ¿no? Bueno, pero bueno, esa es la parte de los análisis metodológicos. Sí, Martita. Y yo creo que también está padre, o sea, cuando conmigo rotan residentes de geriatría, por ejemplo, y aporta y crece muchísimo la práctica cuando te retan, y no en una forma retar negativa, sino más bien retar de, conoce más, actualizarnos juntos, o sea, cosas así, enriquece mucho más la práctica que quedarnos con nuestra idea de hace 15 años de la carrera de medicina, que tal vez no es adecuada. Así es, ¿no? O sea, qué terrible sería pasar la carrera de medicina donde uno repite las cosas, ¿no? Y ni siquiera has visto el estudio, ¿no? O sea, que te dicen, oye, ¿dónde leíste que la apendicitis se opera? ¿No? O sea, ¿cuál es tu fuente? ¿No? ¿Dónde está tu ensayo clínico? Ay, no, es que ensayo clínico no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Cómo no se puede hacer un ensayo clínico? Sí se puede hacer. O sea, si tú le dices al paciente, oiga, no sabemos qué va a pasar, hay indicios de que operar no es tan bueno, ¿no? Los que hicieron, los que hacen láparos, han dicho, puedo hacer heridas más pequeñas, puedo crear menos adherencias dentro del cuerpo, ¿no? O sea, para no ser tan grave, para ser menos invasivo, para disminuir los días de estancia hospitalaria. Y alguien más dice, oye, ¿y si no hacemos nada? ¿No? Y si efectivamente solo le damos los antibióticos. Pero bueno, entonces todo eso que llevamos aquí, toda esta parte de los análisis metodológicos que nosotros llevamos, lo que nos llevó es al día de hoy, ¿no? Entonces, el día de hoy es esta última prueba. Entonces, en el título, ¿qué es lo que debería de tener el título del trabajo final que van a presentar ya en unos meses? Ricardo, ¿cuál va a ser las características del título? Pues bueno, tengo que agregar el estudio. El tipo de estudio, estado basal en Ujú, neurodesenlace, tipo de estudio, sí, ujú. sí, sí. Y después les decía, pueden poner los antecedentes o pueden no poner los antecedentes, en este caso no me interesa, porque lo vimos en la clase pasada, pero sí está padre esto de los objetivos generales y secundarios. ¿Qué se entiende esto de objetivos generales y secundarios, Caro? ¿Te queda clarísimo? ¿Qué le podrías decir a un residente sobre objetivos generales y secundarios? Ahorita lo que nos hizo de un triangulito que era el objetivo principal, es como que, y los secundarios, o sea, es, no sé, o sea, pues, lo que tú buscas realmente es el principal, pero con tanta información que tienes, puedes hacer también unos objetivos secundarios. Entonces, lo que decimos es, los objetivos secundarios son lo que me llevan al objetivo principal, al objetivo general. Y entonces tengo que tener mucho cuidado que los objetivos secundarios no se dispersen en muchos lados. Y eso es lo que vamos a calificar. Después viene el diseño arquitectónico que le hemos visto mucho. Y después vienen estas guías de publicación que le corresponde a cada uno de ellos. Marta, ¿a ti cuál te corresponde? ¿A tú cuál vas a utilizar? El del strobe, porque es un estudio transversal. Bien. Strobe. Jacome, ¿cuál vas a utilizar tú? Yo ahí no lo he buscado, pero ahorita que estoy escuchando seguramente va a ser Strobe, porque también es transversal.
Ok, entonces strobe es para prácticamente todos los estudios que son observacionales, ¿no? Entonces strobe es prácticamente todos los observacionales, pero puedo tener yo muy específicos, como por ejemplo, este que nos mostraba es Ricardo, en donde tenemos estas características, que es el strokes, ¿no? Sí, strokes, ¿sí? Y entonces, strokes, tiene que ver solamente para cirugías. Lo que yo les quiero decir es que intenten buscar el que les corresponde a ustedes, ¿sí? ¿Sí, sí? ¿Cuál te correspondería a ti, Sof? Yo encontré varios porque lo que busqué fue como en alguno de los espacios que viene para seleccionar, venía con respecto a educación en medicina. Entonces, por ejemplo, encontré uno que se llama Squire Edu, que son normas para mejorar la calidad e informan sobre la excelencia en la educación. Entonces, sirve para la presentación de estudios que describen los esfuerzos sistemáticos para mejorar la calidad y el valor de la educación de los profesionales de la salud. Encontré otra lista de comprobación para exámenes estructurados por objetivos clínicos y encontré otras directrices para informar sobre las actividades de aprendizaje en equipo en la literatura de educación médica y así. Entonces, encontré esas tres que son muy particulares de la educación médica. Y había otros resultados también en educación médica, pero sí se alejaban muchísimo de lo mío, ¿no? Por ejemplo, había sobre medicina tradicional china, y pues no, eso no tiene nada que ver con lo mío. Entonces, escogí estos tres, pero seguramente cuando vaya avanzando voy a tener que depurar, y no sé si se valga como que tomar ciertos puntos de cada uno, aunque no se tome como por completo, porque no es exactamente para el diseño de nosotros. Bravo, claro, claro que se vale. O sea, lo que están diciendo aquí es que estas son unas guías para el reporte, para cómo se va a hacer, para poner como una especie de suelo parejo. Pero por supuesto que vale la pena que nosotros pongamos de nuestra cosecha, ¿no? Por supuesto, claro que sí, ¿sí? Y entonces, aquí después de esto veníamos con los criterios de selección y el tiempo de medición, que me parece que no tiene ningún problema, de poner la descripción de los participantes, que aquí lo único que me gustaría es como poner, entender cuál es un criterio de inclusión, cuánto es un criterio de exclusión, cuándo es uno de no inclusión. Ricardo, ¿nos podrías decir cuál es la diferencia entre un criterio de inclusión y uno de exclusión? Y ponernos unos ejemplos. El criterio de inclusión, pues que, bueno, va a ser como redundante, pero o sea, es lo que te hace, digamos, lo que te hace seleccionar a tu muestra, ¿verdad? No utilizar la palabra incluir, pero es lo que te hace seleccionar qué pacientes van a entrar a tu estudio de una población. Y los criterios de exclusión serían aquellos que dentro de esa población que cumple con lo que tú decidiste, pueden tener características que no sean o que no permitan llevar a cabo tu maniobra, y eso se tienen que salir de tu estudio, de tu muestra. Ok, entonces los criterios de inclusión el paso número 1 sería, tengo esta población de 8,168 pacientes que tenían apendicitis, y entonces esos son elegibles. Yo a estos los invito y busco si tienen criterios de inclusión y veo si estos que ya los invité, que fueron elegibles, ahora los voy a excluir, ¿no? Y tengo que poner las razones por las cuales voy a excluir a cada uno de los pacientes para centrar entender cuáles son los que sí van a ser aleatorizados, ¿no? Y entonces, dentro de los que sí van a ser aleatorizados, ¿no? En cualquiera, hay otros criterios que van a sacar. Entonces, muchas de las ocasiones, lo que se hace es que se buscan estos criterios, que son criterios de inclusión, que cumplan estos criterios de elegibilidad, para que quede muy claro. Y después tengo estos criterios que pueden ser o de exclusión o de no inclusión, ¿no? De no inclusión querría decir, estos no los voy a meter. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya son
que tienen razones clínicas que me hacen pensar que es una apendicitis distinta. No es la apendicitis convencional, no es la apendicitis como tal, sino que ya tiene peritonitis, que tiene cáncer, ¿no? Que tienen inmunodeficiencias. Entonces, estos sujetos son distintos. Y entonces, una vez que se ingresan a la corte y se salen, a estos les llamamos criterios de exclusión como tal. Y entonces, una vez que ya están dentro del estudio, yo puedo hacer aquí estratificaciones. Y entonces, y hay criterios de eliminación, por ejemplo. Entonces, aquí en los criterios de eliminación fueron el 1% que ya no quisieron seguir con el estudio, 9% que se perdieron en esos 30 días y me quedo con el grupo final de tratamiento. Entonces, esta manera de hacer este flowchart es como muy importante para que ustedes sigan estas guías y poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, me queda con estos criterios de inclusión. Por ejemplo, en la corte de Sophie, me queda muy claro que es una corte cerrada, pero va a haber residentes que ya no quieran seguir, ¿no? Entonces, este residente que ya no quiera seguir, tengo que ser muy claro y dejarlo que se vaya, ¿no? Y entonces, después veníamos con las hipótesis de trabajo y las hipótesis matemáticas. ¿Cuáles podrían ser las diferencias entre una y otra, Caro? Entre una hipótesis de trabajo y una hipótesis matemática. Sí, Ricardo. Pues es que de lo que leí es que la hipótesis matemática es para conceptos abstractos y que, o sea, a diferencia de una hipótesis de estudio, que las hipótesis matemáticas, o que les llaman también hipótesis de lógica, que utiliza conceptos abstractos y se representan o se muestran como en fórmulas. O sea, es A más B más, si A más B es igual a tanto, entonces B es igual a tanto. Que esas son el tipo de hipótesis matemáticas. Entonces, la Y verdad para es que nosotros, para la medicina, Ricardo, ¿cuál podría ser un ejemplo de una hipótesis de trabajo? Sí. Aquí tengo 2 manos levantadas. Sí, Sophie. pues, Por ejemplo, yo lo que hice fue en hipótesis de trabajo escribir factores como las horas de sueño, la alimentación, las comorbilidades, etcétera, determinan el desempeño académico de los residentes. Eso como pensando nada más en lo teórico, asumiendo que afectan. Pero en la hipótesis matemática escribí los factores de los determinantes de la salud tienen un riesgo relativo mayor a 1 para el desempeño académico. Espera. Entonces, las características de la hipótesis de trabajo es que es la respuesta de la pregunta de investigación. Si yo pongo, ¿cuál es evaluar la eficacia o cuál es la eficacia del tratamiento A versus el tratamiento B? La hipótesis de trabajo es la respuesta a esa pregunta de investigación, ¿sí? Entonces diría, el tratamiento A es más eficaz que el tratamiento B. Y hay una característica que tienen que tener las hipótesis y es que se dice que debe de tener dirección y magnitud. Una buena hipótesis debe tener dirección y magnitud. Podría decir, por ejemplo, Sophie podría decir, las horas de sueño incrementan en un 10% el desempeño de los sujetos, ¿no? Eso sería como una hipótesis como tal. Marta, venga, tu hipótesis de trabajo. Mi hipótesis es que la población que vamos a estar estudiando va a tener una fuerza cervical de 38 newtons con una desviación estándar de 6. Mejora, ahí le pones una palabra de que mejora el tratamiento con stents, no sé qué, mejora que sería casi como la conclusión del estudio, una oración que es la conclusión del estudio. ¿Sí, Ricardo? Sí, entonces esa es la hipótesis de trabajo. Ahora, José Antonio Jacome, ¿qué es la hipótesis matemática? ¿Y en cuántas se dividen? No lo sé. Ok, Caro, la hipótesis matemática, ¿te acuerdas? Caro. La de 0, 1 y nulo. Claro. Entonces, la hipótesis matemática se divide en 2.
en una que le llamamos hipótesis nula, hipótesis cero, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta hipótesis cero? ¿Te acuerdas? ¿Cuál Es es como esa la hipótesis? hipótesis de la que partimos, ¿no? Así es. ¿Cuál sería tu hipótesis cero, Sol? Por ejemplo, la que ahorita me dijo usted, las horas de sueño aumentan en 10% el desempeño académico. Ok, ¿y la hipótesis cero cuál sería? Eso, ¿no? No, la No, hipótesis cero negativo. es el sueño el sueño no influye. Por ejemplo, podríamos decir que en tu estado basal, maniobra y desenlace, tú tendrías estos estudiantes y tendrías dos grupos. El grupo de los dormilones contra el grupo de los tecolotes, de los búhos. Entonces, en estos duermen menos de 5 horas y el otro grupo duerme más de 5 horas al día. ¿Sí? Y la hipótesis de trabajo es el sueño incrementa, ¿no? Las capacidades cognitivas, ¿no? O incrementa, no sé, ¿cuál podría ser tu desenlace? Lo que estoy haciendo es con desempeño académico. El desempeño académico, ¿no? Entonces, los que tienen más horas tienen mayor desempeño académico. Entonces, el sueño es el responsable de ese desempeño académico, ¿cierto? La hipótesis nula dice menos de 5 horas es igual, ay Dios, es igual, ay Dios, es igual que más de 5 horas en el desempeño académico. Esa es la hipótesis nula. ¿Sí, Ricardo? ¿Cuál sería la hipótesis alterna? ¿Cuál sería la hipótesis alterna? Ah, no te escuchas. Apagaste el micrófono. Que la hipótesis alterna solo es que sí existe una diferencia, ¿no? Ese es el Claro. punto de la hipótesis alterna. Exactamente. Entonces, la hipótesis alterna, podríamos empezar con que haya una diferencia, solo una diferencia. O sea, que esto sea distinto. Y en esta distinción puedo tener dos escenarios. Uno, que sea mayor o que sea menor. Sin embargo, para la hipótesis, yo tendría que tener ya una dirección y magnitud. Entonces aquí, ¿cuánto más es lo que se está llevando a cabo? Y cuando estoy hablando de estas hipótesis matemáticas, estoy hablando también de los valores de P. Marta, ¿de cuánto sería el valor de P de este estudio? De la hipótesis nula. Para aceptar la hipótesis nula. Perdón, cuando es mayor de 5. Claro. Entonces, si la P es mayor de 0.05, entonces yo acepto la hipótesis nula, ¿no? Y ahí decimos es no significativo, ¿no? O sea, no hubo diferencias entre los grupos, ¿sí? ¿Se entiende, José Antonio? ¿Y de cuánto sería el valor de P cuando tengo para aceptar la hipótesis alterna? Menos de 0.05. Menos de 0.05. Entonces digo que es estadísticamente significativo, ¿sí? Sophie. Entonces, por ejemplo, para mi trabajo, que son muchos factores, son distintos factores, tendría que hacer múltiples hipótesis. No, porque habíamos acordado, te habíamos platicado que De hacer una primaria. que ibas a tener o sea, evitar el déficit de atención del investigador. Y entonces, para evitar el déficit de atención del investigador, tú tendrías este triángulo. Y entonces tú dirías, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es este objetivo? ¿Cómo vas a lograr este objetivo? ¿Cuál es? Sí, Ricardo. ¿Y qué diferencia tiene entonces la hipótesis de trabajo con la hipótesis alternativa que sí demuestra que el sueño sirve? Sí, O sea, serían la misma, ¿no? La hipótesis de trabajo es como una oración que sería casi como la conclusión de tu estudio.
El sueño Ujú. se asocia a no sé qué cosa. Pero Ajá. puede ser pero aquí la parte interesante es que Sophie puede tener muchas hipótesis. Entonces puede ser que una sea el sueño, ¿no? O sea, que ella quiere evaluar varias al mismo tiempo. Por ejemplo, una le interesa el sueño. Qué otra podría influir? Por ejemplo, la alimentación. La comida, no sé cómo lo vas a medir, pero bueno, ¿sí? Los platillos que le des al paciente, ¿no? Si le das platillos deliciosos, los residentes van a tener mejor desempeño. No, va a ser como de si se alimentan mayormente en la cafetería del hospital o en otros lados. Si van al quintonil, ¿no? ¿Sí? No, no se van a desempeñar también. Sí, Ricardo, qué otra opción podría ser? Alcoholismo. ¿Qué tanto, no? ¿Qué tanto chupan, no? Alcohol. ¿Qué otra podría ser? Si viven con su familia, si tienen, alguien les Las ayuda con el dinero, cosas así. comorbilidades. Donde viven, puede ser 5, el amor, ¿no? Porque igual y también el amor es importante, ¿no? El estado socioeconómico, ¿no? Porque no es lo mismo ir a la residencia y entrarle a la residencia porque no tienes lana, ¿no? Que si te lo pagan, ¿no? Entonces, y dices, pues yo no tengo necesidad de esto, ¿no? Entonces, puedo ser que yo construya este constructo de 6. Y entonces, este constructo va a ir aquí abajo. Y entonces, con este constructo yo puedo decir, yo lo que quiero hacer es que si hay 2 de 3, si 3, si 4, si 5, si, ¿no? ¿Qué parte del constructo es lo que es importante para relacionarse con lo que está arriba? ¿Sí? Y entonces, aquí lo que yo tendría ya no sería la hipótesis matemática de menos de 5 horas o más de 5 horas, sino ahora yo tendría que decir si las condiciones alrededor de la residencia son las que se influencian el desempeño del paciente. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces podría poner como en hipótesis de trabajo esto de las condiciones de vida del paciente, las dimensiones de la salud, condicionan en un 10% el desempeño académico. Buenísimo. Buenísimo. Y ya después hacer las matemáticas como dijimos ahorita. Buenísimo. ¿Sí? ¿Sí, Ricardo? ¿Sí? Y entonces, si esta hipótesis nula se parecería mucho a la hipótesis de trabajo, pero quizás aquí podría ella, a la hora que está haciendo su maniobra, puede ser que diga, híjole, la comida está bien difícil medirlo, porque los canijos se salen a comprar, tienen atrás o sea, puedo medir si bajan a comer ahí, pero no puedo medir qué tanto refresco se toman, porque allá hay una máquina de refrescos y estos canijos pueden estarse los tomando, pueden traer changuis o les pueden traer de comer. Entonces, igual y la comida no es importante. Entonces, igual y puedo sacar aquí la comida de la ecuación, ¿no? Entonces, yo podría irme sobre una sola. Pero entonces, las medidas de relevancia clínica, no hay problema, ¿no? Si es una corte, Ricardo, digo, José Antonio, ¿cuál va a ser su medida de relevancia clínica? Déjeme checar mis apuntes porque no me los sé de memoria. De corte es riesgo relativo. Bravo, bravo. Y ahora, la final son, ¿cuáles son las medidas de calidad de la información, Marta? Ahí como que me quedé con mucha duda durante la tarea. No supe si ahí es como que nosotros tengamos que volver a verificar los datos para asegurarnos que estén correctos. Lo de esto que habíamos mencionado de la contratación de un auditor externo para que se asegure que lo que estamos poniendo es cierto, esas cosas. Muy bien, exactamente. Entonces, puede ser que contrates un monitor externo o puede ser que tú busques algún mecanismo para decir qué calidad es de la información. Por ejemplo, vamos a platicar del sueño, Ricardo. Imagínate el estudio de Sophie. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo crees que va a medir el sueño? Imagínate que sé que le vas a decir, oye, ¿cuántas horas dormiste, carnal? O ¿cómo crees tú que puedo obtener este dato? Pues no tiene forma de medirlo, tiene que ser por encuesta, ¿no? O sea, tiene que preguntarle.
¿Y cuál podrías hacer tú para mejorar la calidad de esa información? ¿Qué podrías hacer tú para mejorar la calidad de la información de este dato que suena un dato en donde no está nada fácil? Porque Pues yo a con veces un- duermo muy bien un día, pero luego me tomo un café en la noche y ya tienen que va. haber ya cuestionarios hechos para hacer ese tipo de preguntas de calidad de sueño, ya validados. No sé si existen o no, pero me imagino que sí, porque hay mucha investigación del sueño. Ese podría Seguramente ser ya muy existen bueno. cuestionarios validados para sueño. Muy bien, Marta. Aquí se me ocurre que también, o sea, ya casi todos los teléfonos y relojes inteligentes miden cuánto duermes y cosas así. Igual y checar eso. Podría ser medirlo con un reloj, podría ser medirlo con uno estandarizado o podría ser una doble medición. No sé, podría ser medirlo 2 o 3 veces para poder sacar una media para ver qué tanto duerme. Sí, Yo cuando estaba buscando como esto de medidas de calidad de la información, encontré que se evalúa la calidad en 7 dimensiones. No sé si es como son estas mismas. Encontré que son exactitud, fiabilidad, totalidad, puntualidad, precisión, integridad y confidencialidad. Entonces, lo que yo hice en mi tarea fue como decir que para exactitud, fiabilidad, puntualidad e integridad utilizaré instrumentos previamente validados. Y, por ejemplo, para la totalidad, puse hacer una prueba piloto para verificar la comprensibilidad y la accesibilidad de la encuesta. Y en confidencialidad puse que no solicitaré ningún nombre, número de empleado, ni ningún dato personal, que podría ser como directamente vinculante. No sé si sea como esto de las 7 dimensiones. Sí, lo que yo te quisiera decir es que cuando yo estoy haciendo un estudio, yo tengo que decir cuáles van a ser mis medidas de calidad. O sea, cómo lo voy a lograr. Ricardo. Justo eso es lo que no encontré. O sea, por ejemplo, en mi corte, o sea, ¿cuáles son esas medidas de calidad? Porque la verdad es que estuve busqué y busqué y no encontré exactamente. Platícanos de tu corte. Pues es una corte, o sea, yo voy a sacar la información de los expedientes clínicos electrónicos. Ok, es una corte retrospectiva, es una corte histórica. Ajá. Ajá, y de esos expedientes voy a revisar los pacientes que tuvieron colangiocarcinoma y de los que tuvieron colangiocarcinoma, los que ingresaron por urgencias por colangitis aguda y de ellos los que entraron en derivación biliar, ya sea endoscópica o percutánea. Entonces, tienes esta colangio urgente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tú lo que podrías hacer es que tengas muy bien tu evaluación de qué le llamo colangio urgente y qué no le llamo colangio urgente, que tiene que ver con los criterios de inclusión. Pero quizás podrías ir a checar 1, 2 o 3 expedientes al azar para ver si corresponde a la base de datos que tienes. Esa podría ser una manera de poder garantizar que la información sea adecuada. Y después, cuando tú dices, tuve 2 maniobras, ¿no? Tuve la maniobra, a ver, ¿cuáles eran tus maniobras? ¿Tienes maniobra A contra maniobra B? ¿Cuál sería? Ajá, endoscópica y percutánea. Y entonces, en la endoscópica y percutánea, podrías buscar si fue hecho por un R1, por un R2, si tuvo algo como yo podría estar seguro que el que hace la endoscopía sí la sabe hacer, y eso lo podría evaluar con los tiempos en los que hacen la endoscopía, si se tarda mucho, si se tarda poco, o alguna manera de evaluar que esto que le hicieron a los pacientes fue adecuado, ¿no? Eso podría ser como poder evaluar que lo que le estoy haciendo es lo adecuado. ¿Y cuál sería el desenlace? Y el desenlace son, los que voy a estudiar son seguridad y éxito terapéutico y clínico. En éxito terapéutico, ¿cuál sería cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a decir que fue exitoso? Que hubo una disminución de bilirrubina del 20% con respecto a la basal. Por ejemplo, él cuando está hablando de la medición de bilirrubina, entonces nos tendría que decir si los laboratorios que los hicieron están estandarizados, cumplen con las normas, si la muestra fue tomada de manera adecuada, ¿no?
esos son los principios de calidad. ¿Se entiende? Cuando Ya, es hacemos que cuando hacemos ya un la verdad es que tenía dudas si existían, o sea, así como hay unas medidas específicas de relevancia clínica, si existían unas medidas específicas de calidad. No, Pues, estaba no, busqui, no. no. Las medidas de calidad, de la calidad de la información es qué forma, qué es lo que voy a hacer para garantizar que mi información sea adecuada, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, con Sofía está muy claro qué es lo que va a hacer ella para evaluar qué es lo que comen los clientes, qué es lo que voy a hacer. Entonces, va a haber cuestiones, por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo es muy difícil, ¿no? O sea, tabaquismo casi nadie dice que fuma. Entonces, de repente hay que tomar algunas otras medidas para poderlo lograr, ¿sí? Y entonces, esa fue la tarea. ¿Qué les parece? Hasta ahorita, ¿cómo vamos? Qué bueno que la revisamos porque yo tenía como varias dudas en varios apartados y me sentía muy insegura con respecto a la entrega de la tarea final. Entonces, qué bueno que ya lo revisamos porque así ya puedo sentir que, o sea, ya sé hacia dónde debo de ir, qué cosas me faltan y pues espero que eso mejore mi calificación final. Ok, bueno, acuérdate que no vamos por calificaciones, vamos por aprendizaje, ¿no? O sea, el verdadero sentido de esto no es que te lo califiquen, sino el verdadero sentido es que abras los ojos y te sorprendas, y de, ¡ah! Apendicitis, ¡ah! Ensayo clínico, ¡ah! Calidad, ¿sí? Para la próxima clase, aquí estaba esta para el 22 de noviembre, que eran la presentación en equipos, y yo lo que quiero tratar es intención a tratar y análisis por protocolo. Entonces, a mí me parece que ese tema sí requiere que lo manejemos un poquito más. Entonces, lo voy a dejar, le voy a cambiar la fecha de entrega para que la fecha de entrega sea no para esta semana, sino sea para la que sigue, para que podamos, ¿no? Para que podamos discutirlo. No sé, no sé qué les parece, qué piensan. Pues digo, ya lo entregamos, pero no sé si... ¿Sí? Entonces, lo discutimos nada más. Entonces, nada más vamos a discutirlo en la próxima clase, ya lo entregamos, ¿no? Ya que ya está el golpe dado. Y la próxima del 29 sería la participación de la industria farmacéutica. ¿Sale? ¿No? Entonces, este es igual como discusioncita, como chisme. Inténtenlo hacerlo igual como chisme, ¿no? O sea, esta parte de la participación, y estamos a nada de la entrega final del protocolo, que al final del día va a ser prácticamente lo mismo que tenemos, que son las medidas de calidad de la información y la utilidad de la sociedad. Es lo único que va a avanzar. Marta. Doctor, una pregunta. ¿Cuándo es nuestra última clase con usted? Y el 6 de diciembre. Ok. Sí, ¿Y sí. de ahí hay como vacaciones o también vamos a empezar como la vez pasada? De ahí vacaciones, parece ser que a ustedes les van a hacer un descuento para ir a las Islas Vírgenes del Caribe, ¿no? A los cirujanos los van a llevar a dar una vuelta ¿cómo se llama? Por Las Vegas. Ya ves que a los cirujanos les gusta mucho la fiesta. Entonces, y a las oncólogas, ¿qué crees? A las oncólogas, sí. Un crucero por el Mediterráneo. Se lo merecen, ¿sí? Y a Sof, que está viendo a Residentes, ni modo, te quedas aquí conmigo, ni modo, ya a sufrir en esta valle de lágrimas. Acapulco. Acapulco. Pero entonces, la tarea que iba a ser para la próxima semana, ahora va a ser el 6. No lo cambié. No hice Ya ningún no cambia cambio. nada. No hice ningún cambio. Ningún Entonces, cambio. vamos a ver la próxima semana la tarea que era para hoy y la tarea que es de la próxima semana. Así es. Así Ok. es. ¿Sí? Para que quedemos perfectamente bien para la entrega final, que es el día 6. Y entonces yo espero que para la tarea final del día 6, pues podemos vernos en vivo quizás, ¿no? Podemos... Doc, pero entonces, o sea, ya no vamos a tener clase el miércoles 8 de diciembre, o sea, porque el 6 es lunes, entonces, ¿no? Nuestra última clase va a ser la del 1 de diciembre. Sí, es que esta es la fecha de entrega el 6 de diciembre y la clase sería el 8. Ah, ok. ¿Sí?
Sí, sí. Buenísimo. Bueno, luego nos ponemos de acuerdo a ver qué va, pero ahorita estamos aquí en esta parte del 22 de noviembre, de las autorizaciones, los no autorizados, ya lo vimos. Las medidas de eficacia clínica, también ya lo vimos. Nos faltaría ver para la próxima clase los análisis interim y los análisis de intención a tratar y por protocolo. ¿Sale? Gracias, Bueno. doctor. Sale. Pues nos vemos y nos quedan 4 minutos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye, bye.